Bien, hermanos, vamos a empezar orando y bueno, vamos a empezar, amén. Padre Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y Padre Dios, queremos que tu Espíritu Santo esté enseñándonos, hablándonos por medio de tu palabra. Toda esta sesión de clases te la entregamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como le había dicho la semana pasada, hoy nos toca el tema de la segunda venida de Cristo. Ya hemos visto la venida, la primera venida de Cristo, si se puede decir así, cuando Jesús vino a este mundo eh, en carne y hueso, ¿no? Y sangre. Este, pero como vimos la semana pasada, resucitó y subió a la diestra del Padre, ¿no? Hoy está cumpliendo pues el ministerio de sumo sacerdote. Así es que, pero él dio una promesa, ¿no? Él dijo que iba a regresar. Hay muchas promesas en las que él dijo que iba a regresar. Habíamos visto en Hechos, capítulo 1, en la que los ángeles avisaron a los apóstoles que cuando Jesús regrese iba a regresar de la misma manera como se fue. Y la Biblia dice que Jesús fue levantado en una nube, ¿no? Una nube lo cubrió y fue levantado a los cielos. Así es que de esa misma manera como se fue, es la misma manera como va a regresar. Pero esa es una segunda etapa. Antes de que Jesús regrese en tierra, hay una etapa en la que Jesús va a venir por su iglesia, de la cual nosotros hemos llamado este, la, eh, es el arrebatamiento, ¿no? Entonces vamos a ver esa venida de Jesús por su iglesia, pero lo vamos a ver eso en los evangelios. ¿Ya? Pues eso es amplio, pero vamos a verlo en los evangelios. ¿Qué nos dicen los evangelios de la venida de Jesús por la iglesia? ¿No? Ya lo que es la venida de Jesús para luchar con el anticristo, para formar la gran tribulación, eso se va a ver en el curso de escatología bíblica. Pero nosotros vamos a ver lo que es el retorno de Cristo por la iglesia, la venida. Ahora, en la Biblia no vamos a encontrar primera venida, segunda venida, tercera venida de Cristo. No, no hay. Solamente en Hebreos creo que solamente hay un versículo en el que se habla de una segunda venida de Jesús, así literalmente la segunda venida, pero después en todos los demás versículos de la Biblia no van a encontrar esa frase segunda venida, siempre van a encontrar simplemente la venida del Señor. O sea, no dice o el día del Señor, así dice, no dice primera o segunda venida, no está enumerado, no está ordenado de esa manera en la Biblia. Simplemente dice la venida del Señor será de esta manera, ¿no? O el día del Señor será así. Así es que no habla mucho acerca de la venida del Señor. Se me está oyendo, ¿verdad? Sí, mi audio está bien. Sí, pastor, sí, lo escuchamos. Ya, gracias. Sí, como a veces acá tengo una señal que da que se esté oyendo, pero no está. Pastor, buenas noches. Sí se escucha bien. Ya, excelente. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver el tema de Mateo. Mateo capítulo 24, Jesús va a dar unas señales, va a hablar de
va a responder 3 preguntas a los discípulos. Los discípulos le van a hacer a Jesús 3 preguntas y Jesús esas 3 preguntas lo va a ir desarrollando en todo ese capítulo 24. Entonces vamos a ver cuáles son las preguntas que le hicieron los apóstoles o los discípulos y cuál fue la causa por la cual hicieron estas preguntas. Entonces Mateo 24 empieza así. Dice, cuando Jesús salió del templo, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ya luego, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, y acá están las 3 preguntas que le hacen sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Hablando de que no quedará piedra sobre el templo. Entonces ellos dijeron, ¿cuándo sucederá estas cosas? ¿Cuál será la señal que habrá de tu venida? ¿Ve? Acá no dice qué venida es, no le dices en qué sentido, simplemente dice tu venida, porque ellos sabían que él iba a regresar. ¿Y cuál es supongo, ¿no? Está pidiendo una señal acá. ¿Cuál es la señal de tu venida? Y esta misma pregunta será para la siguiente parte. ¿Cuál es la señal del fin del siglo? O sea, hay 3 preguntas que los discípulos le hacen a Jesús después de que Jesús le dice que el templo iba a ser destruido. Jesús le dijo que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Ahora, el templo tenía sus partes, pues, ¿no? El templo hoy tienen en Jerusalén, hay una parte del templo. El templo estaba más que en el cerca de los montes de los olivos, en el monte de Sión, hay un lugar, la parte más profunda es el lugar santísimo, ¿no? Ese es el templo de Jerusalén, ahí era el lugar santísimo. Esto es donde estaban los sacerdotes. Por otro lado, estaba los muros, que es esto más que todo la parte externa, y esto era el atrio, ¿no? Un patio donde los sacerdotes hacían los sacrificios. Pero esto alrededor es el muro que hoy ha quedado una parte, solamente esta parte de acá, una parte de esta del templo ha quedado la base nomás, y es donde los judíos adoran, ¿no? Es parte del templo que quedó. Pero después, el templo en sí, el lugar santo y el lugar santísimo, todo esto ha sido destruido, no existe. Entonces, en ese sentido, esa parte sí es lo que a lo que Jesús se refería cuando dice no quedará piedra sobre piedra. También se cuenta de que los romanos, para sacar de repente oro que habría quedado entre las rocas después de haberlo quemado, ¿no? Porque el oro se había derretido, entonces para sacar ese oro que había quedado entre las rocas, es lo que sacaron las piedras y destruyeron todo esa parte del templo, ¿no? Entonces, eso es en el año 70 después de la era común, después de Cristo, ¿no? Entonces, ahí hay 3 preguntas. Una, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿A qué se refiere cuando dice estas cosas? Se está refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén. Se está refiriendo a lo que Jesús dijo, que no quedará piedra sobre piedra. Luego le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda pregunta. Y luego le dice, ¿qué señal? ¿No? Se supone que está hablando de esta señal. ¿Qué señal habrá con respecto del fin del siglo? ¿No? El fin de esta era, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Jesús responde. Ahora,
Primero Jesús le habla de principio de dolores. Jesús le va a hablar acerca de principio de dolores, ¿no? ¿Cuál es ese principio de dolores? Porque no le da de frente las señales de lo que van a acontecer antes de su venida. Primero les dice así. Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿no? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto simplemente es principio de dolores. Mira, es interesante que dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora, esto solamente dice principio de dolores. Quiere decir que desde ahí va a empezar las calamidades, ¿no? Para el tiempo final. Más adelante, Mateo 24:9 dice también, pero vamos a dividir de qué cosas está hablando aquí Jesucristo. Primero está hablando de la aparición de falsos cristos, ¿no? Falsos cristos. También está hablando de falsos profetas. Más adelante vamos a ver falsos cristos y falsos profetas. Habla de guerras y rumores de guerras. Habla de que se levantará nación contra nación, ¿no? Que se levantará nación contra nación. Habrá pestes, hambres, habrá terremotos, ¿no? Mire, ¿ve? Y esto va a estar en orden. Primero aparecerán falsos cristos, habrá guerras, se levantarán nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, y va a venir sobre los cristianos persecución a causa de Cristo, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Se levantarán falsos profetas, es lo mismo que aparición de falsos cristos. Esto es lo mismo. El amor de muchos se enfriará y el evangelio se predicará a nivel mundial, ¿no? Eso continúa diciendo Jesucristo. Entonces se entregará a tribulación. ¿A quién? A los creyentes, a los que iban a compartir el evangelio. Buenas noches con todos, ¿no? Entonces se entregarán a tribulación. Esto está hablando, ahora Jesús está respondiendo a sus discípulos, no está respondiendo, se puede aplicar, se va a aplicar a la iglesia, pero primero hay que entender que esta respuesta lo está dando a sus discípulos, en ese contexto, en ese momento. Entonces a ellos le está diciendo, porque ellos le preguntaron acerca del templo. Jesús le dijo, el templo se va a destruir. Entonces ellos le preguntaron, danos la señal, ¿qué señal habrá de eso? Entonces Jesús le empieza a decir, ¿no? Habrá falsos cristos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero este es principio de dolores. A ustedes, porque ellos aún no habían salido a predicar, la iglesia aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, o sea que todavía no habían salido, pero cuando salgan serán perseguidos, se entregará a tribulación, se matarán y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, ¿no? De los falsos cristos, se engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Luego el evangelio será predicado, dice, a todas las naciones del mundo. Luego que el evangelio sea predicado de manera mundial, ¿no?
Ahí recién entonces vendrá el fin. O sea, mira todas las cosas que tienen que suceder antes de que venga el fin, ¿no? Ahora, como les decía, este es un mensaje, un mensaje que le está dando Jesucristo a los discípulos. Eh, porque Jesús le estaba respondiendo a ellos de la pregunta cuando Jesús le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo. Ahora, unos años después, más o menos 40 años después de la muerte de Jesucristo, en el año 70 después de Cristo, invaden Jerusalén, ¿no? Y ya los discípulos habían sido perseguidos y todo, pero ahí hay una invasión, en el año 90 después de Cristo hay una invasión a Jerusalén por el general Tito, y acontece todo esto, acontece eso, ¿ya? Porque antes de que haya la invasión de los romanos a Jerusalén, se levantaron falsos cristos, ¿ah? Antes de que invadan los romanos a Jerusalén, se levantaron falsos cristos. Había un Bar Jesús, ¿no? Y otros grupos rebeldes de la invasión a Jerusalén provocan que la nación se levante en arma para luchar contra Roma, pero eso, un pueblo pequeño como Jerusalén que se levante a hacer guerra a un imperio, eso les trajo un desastre, pues, ¿no? Por esa rebelión es que vino el general Tito y después de cercar Jerusalén y dejar de entrar alimentos a la ciudad, la gente pues dentro se moría de hambre y la gente se enfermaba a tal punto que también había personas que se comían a sus hijos. La ciudad había sido cercada, si es que la gente moría dentro, y entre ellos había guerra dentro de la ciudad de Jerusalén. Había un grupo que quería rendirse y había otro grupo que quería hacer guerra, y ahí estaban los falsos cristos, ¿no? Que creían que eran, pues, algunos se creían el Mesías, entonces perturbaba la mente de los judíos, le decían, vamos a luchar, nosotros vamos a ganar, Dios está con nosotros, etcétera, y así animaban al pueblo a la guerra. Pero los romanos pues cercaron la ciudad, no dejaron la entrada de alimento, no dejaron la entrada de agua, la gente comía lo que tenía a la mano. Los judíos murieron de hambre literalmente murieron de hambre. Así es que el general Tito ingresó a Jerusalén, mataron a los judíos que debilitados por el hambre y destruyeron el templo, ¿no? Mataron a los sacerdotes. Ahora, antes de que maten a todos los sacerdotes y antes de que ingresen los romanos, por ahí se escapa un sacerdote con los rollos o los pergaminos de la Biblia, de la Tanaj judía. Antes de que entren los romanos, eh, este sacerdote haciéndose el muerto, ¿no? Porque él sale envuelto como si hubiera muerto para enterrarlo y ahí lleva los rollos de la Tanaj judía para que no sea destruido, ¿no? Esas son historias que cuentan como tradición en Jerusalén. Pero entonces esto sucedió en ese tiempo. Pero antes de que suceda eso, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a ver el contexto, a sus discípulos, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios. Eso está hablando a sus discípulos, a la primera iglesia. Y en las sinagogas, claro, ¿no? Le entregaban a los judíos. Pablo pasó por esto. Os azotarán. También le sucedió a Juan y a Pedro. Delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ¿no?
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará muerte a su hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como les digo, estamos hablando del primer siglo del Imperio Romano. Perdón. Estamos hablando del tiempo del primer siglo, de la primera iglesia. Desde la muerte de los primeros apóstoles como Pedro y Pablo, por Nerón, antes del año 70, ¿no? Antes de que invadan Jerusalén, los judíos, los cristianos salen de Jerusalén. Precisamente los judíos votan a los cristianos, ¿no? Los cristianos son expulsados de Jerusalén por los mismos judíos. Entonces, en esa expulsión, los judíos, los cristianos se salvan de la muerte, ¿no? De la guerra entre romanos y judíos. Entonces, y algunos han creído que los cristianos se unieron a los romanos, un grupo de judíos por tradición o por historia se conoce de que acusaron a los cristianos de traicioneros, ¿no? De traidores, porque se unieron a los romanos. Pero igual los cristianos al no adorar al emperador, porque Roma obligaba la adoración al emperador, entonces, ¿cómo? Y porque se creía que el emperador era Dios, ¿no? El Kyrios, también se le decía a los gobernantes. Como no les adoraban ni a los dioses romanos, se le persigue también a los cristianos. Y la persecución es terrible, ¿no? Ustedes saben la historia de Juan, que fue enviado a la isla de Patmos. Eso antes del siglo I, pero después del siglo I, el siglo II, hasta el siglo III, también hubo persecución a los cristianos. Si ustedes leen el libro de Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia, van a ver cómo ahí narra las persecuciones que hacían, cómo se los echaba a los cristianos en el Coliseo romano para ser comido por animales hambrientos. Cualquiera podía acusar a un cristiano, cualquiera que esté cerca a un cristiano podía acusarlo y podía denunciarlo ante una comisaría, digamos así, ahí por la zona de Asia, de Europa, podían denunciar a cualquier cristiano y si se enteraban que ese grupo, esa familia era cristiana, los vecinos tenían el derecho de romperle un brazo, de sacarle un ojo, de torturarlos y de matarlos. Tenían ese derecho. Los cristianos no eran bien vistos. Por eso hay un libro que se llama se me fue. Bueno, no me acuerdo. Hay un libro en la que se cuenta o se hace defensa del cristiano. ¿Por qué matan a los cristianos? ¿Por qué tendrían que matar? Los cristianos son personas, filósofos empiezan a hablar, ¿no? La carta Diogneto se llama. Si ustedes quieren buscarlo en YouTube, pueden buscar la carta Diogneto y pueden escuchar cómo este hombre trata de defender a los cristianos porque la muerte era terrible, ¿no? Encontraban un cristiano o sabían que alguien era cristiano, lo poco que podían hacerle era cortarle un miembro de su cuerpo. Y tenían todo el derecho de matar y de torturar a los cristianos, los mismos vecinos, o sea, se denunciaban. Por eso acá dice, el hermano entregará muerte a su hermano, el padre al hijo, ¿no? Si el hijo era cristiano y el padre no era cristiano, los padres entregaban a los hijos. Si el hijo no era cristiano y el padre cristiano, el hijo entregaba al padre. Y torturaban y mataban a los cristianos, literalmente, ¿no? Por ¿Puede los repetir, emperadores. pastor, el nombre ¿Perdón? el nombre del libro? ¿Puede repetir? Ya, se llama Carta Diogneto.
Y también el libro de Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea. Yo les recomiendo ese libro, es de lo mejor, de lo mejor. Llega hasta la etapa de Contrastino. Son 2 tomos, pero no es mucho, son pequeños. ¿Ya? Entonces, ciertamente se cumple lo que Jesús dijo, ¿no? Que los cristianos iban a ser perseguidos. Pero aún el evangelio no ha sido predicado a todo el mundo, solamente a esa región de Roma, ¿no? Entonces aún no llega el fin. Por eso Jesús dijo, ese es principio de dolores. Entonces vamos a ver. Lo primero que Jesús dijo, vendrán falsos cristos, y vinieron falsos cristos, ¿no? Y engañaron a los judíos para que ellos puedan levantarse contra Roma. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no creáis, porque se levantarán falsos cristos, harán falsos profetas también, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que mirad, cuando digan, si está en el desierto, no salgáis, mirad, si está en los aposentos, no lo creáis. También para los judíos del primer siglo, la venida del Señor era inminente. Por eso decían Maranata, Cristo viene, ¿no? La venida del Señor era inminente. Pero esto también se puede aplicar para nuestros tiempos, tal como estos versículos, ¿no? En los últimos tiempos, mientras nosotros, ya la iglesia actual, empieza a predicar el evangelio a todas las naciones, va a venir persecución. Va a venir persecución para la iglesia, aplicándolo ahora en estos tiempos. Y también van a llegar falsos cristos y falsos profetas, ¿no? Va a haber personas que van a decir que, y ya están saliendo, ¿ah? Ya se escucha de personas que dicen que ahí ya vino el Cristo. Incluso, hermano, los judíos están levantando un Mesías. Los judíos ortodoxos en la actualidad ya están buscando su Mesías. Por ahí están buscando un judío superdotado que tiene en su mente todo la Tanaj, toda la Tanaj judía, toda la Torah judía, y lo están tratando de levantar como Mesías, ¿no? Bueno, al final los judíos están buscando su Mesías, ¿no? Esto aplicando estos últimos tiempos. Entonces, si digieren, estad aquí o estad allá, no creáis, porque se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a los escogidos, ¿no? Es lo mismo que está arriba. Pero en esto está en Mateo y esto está en Marcos, ¿no? En Lucas dice, entonces mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando digáis de guerra, de sediciones, no alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Por eso le decía que estos simplemente son señales, esos son señales antes del fin, estos son las señales antes del fin y también son el inicio de dolores, ¿no? Cuando veamos esto, y Jesús dijo, ¿no? Ustedes cuando el cielo se pone negro, ¿qué dicen? Va a llover, ¿sí o no? Entonces los judíos dicen, sí. Entonces, como miren esas señales, si ustedes saben distinguir las señales del tiempo, ¿cómo no van a poder distinguir las señales del fin del siglo? Le decía Jesús, ¿no? Entonces, estos son los principios de dolor, son las señales antes del fin, porque el fin no llegará inmediatamente, dice, ¿no? Ahora, el evangelio en estos tiempos va a predicarse a todo el mundo, ¿ah?
el evangelio en estos tiempos, por medio del internet, por medio de todas las redes sociales, yo creo que el evangelio va a llegar a todo el mundo en estos tiempos. En el primer siglo no podía llegar a todo el mundo. No había la tecnología que tenemos nosotros, así es que por eso aún no llegó el fin. Pero cuando el evangelio sea predicado a nivel global a toda criatura, entonces vendrá el fin. Y eso solamente se puede cumplir en estos tiempos por la tecnología. En ese tiempo no se podía cumplir porque estaban limitados tecnológicamente, pero en estos tiempos sí va a haber una predicación del evangelio a nivel global. Hasta las etnias entran las redes sociales. Hasta las etnias más escondidas del mundo, ahí hay un celular mostrando las cosas de esa cultura. Así que en estos tiempos sí es posible que se cumpla esa palabra que dijo Jesús, el evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahora, ¿qué hay con...? Ahora, segundo punto. Primero hemos visto principio de dolores, las señales antes de su venida, porque eso le preguntaron, ¿cuáles son las señales de tu venida? ¿No? ¿Qué es lo que va a suceder antes de antes de que tú vengas? Vamos a leer Tesalonicenses. ¿Qué cosas trata la segunda venida de Cristo? Dentro de, cuando uno va a hablar acerca de la segunda venida de Cristo o de la venida de Cristo, como les digo, nosotros hablamos de la segunda venida, pero en realidad en la Biblia no hay primera venida, segunda venida, tercera venida, cuarta venida de Cristo. No está enumerado la venida de Cristo. Simplemente dice la venida del Señor. Nada más. Solamente, como le digo, en Hebreos habla de una segunda venida, pero no está enumerado la venida del Señor. No van a encontrar la segunda venida de Cristo, no. Simplemente va a decir la venida del Señor, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo explicó Jesús su venida en los evangelios y qué elementos, qué elementos participan dentro de la venida del Señor. Entonces, dentro de la venida del Señor se va a hablar de un arrebatamiento. Se va a hablar, como hemos visto la semana pasada, de la resurrección. Se va a hablar de la aparición del anticristo, se va a hablar de una gran tribulación, no una tribulación como la que perseguían a los cristianos del primer siglo, no, ahora va a haber una gran tribulación. La primera era simplemente tribulación, pero ahora va a haber una gran tribulación. Y por último, la presencia de Cristo sobre el mundo. Ahora, la palabra venida, hay varias palabras para hablar de la venida del Señor. Uno es parusía, que significa simplemente la presencia del Señor. La palabra parusía significa presencia, ¿no? Entonces, hay otro que es ergomé, que significa venir en hebreo, perdón, en griego, ergomé también significa la venida del Señor, ¿no? Entonces, parusía, ergomé, apocalipso también con respecto a la revelación del Señor. Hay partes donde la Biblia dice la revelación del Señor. Pero normalmente se usa la palabra parusía. Entonces dice, pero con respecto a la venida, ven que no dice la primera, la segunda, no, simplemente dice la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Mira, eso sí es importante saber, dice nuestra reunión con Él. Entonces va a haber una venida y una reunión. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ve que la venida del Señor también se llama el día del Señor. El día del Señor está cerca y que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, mira, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y
Esto es importante porque significa que van a estar juntos. Y no solamente la apostasía, sino que se manifieste el hombre de pecado, ¿no? Va a haber una manifestación del anticristo. El hombre de pecado del anticristo es lo mismo. Entonces va a haber una manifestación ahí. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía tiene que ver con sacrilegio. En realidad la palabra apostasía tiene que ver con un sacrilegio dentro de lo sagrado. O sea, cuando lo sagrado va a ser corrompido, si se puede decir así. Si va a haber corrupción en las cosas sagradas. Si vamos a hablar de apostasía en los templos del primer siglo, podemos hablar cuando ingresó Epífanes, Epífanes IV, cuando ingresó, antes de que venga Cristo, él era griego, cuando llegó al templo de Jerusalén, Antíoco Epífanes, sacrificó cerdos en el templo de los judíos. Esa es apostasía. Esa es es el sacrilegio a las cosas sagradas. Y no solamente hizo eso, sino que él colocó dentro del templo al dios Zeus, ¿no? Entonces, eso es apostasía, es sacrilegio. Ahora, si nosotros lo queremos aplicar esta apostasía a estos últimos tiempos, porque, bueno, eso pasó antes, ¿no? Pero a estos últimos tiempos, esta apostasía va a ser cuando se corrompen las cosas sagradas. Y ya se está viendo, hermano, ¿no? Los ritos en la iglesia están siendo pues hechos corrupción, ¿no? Yo creo que lo hemos visto, no lo sé si lo hemos visto, creo que es en otro curso que he enseñado. Hay videos en la que sacan de que ya el púlpito no es el lugar donde se predica la palabra, sino que es un escenario, un escenario para donde se presenta un show. Ya no es el lugar donde se predica la palabra de Dios, sino que es un lugar, es un escenario para que se presenten las estrellas. Hay un descuido por el púlpito. Eso es apostasía. Esa es apostasía. Y los pastores ya no se preocupan por dar la palabra o por alimentar al pueblo o por exhortar al pueblo, sino porque ellos sean famosos. Entonces se disfrazan de superhéroes, hacen entradas escandalosas, ¿no? Y hacen un show, pues. Pero hermanos, eso es apostasía. O sea, el ingreso de cosas del mundo dentro de las cosas del Señor, en los ritos, en las cosas sagradas del Señor, ¿no? Es un alejamiento de las cosas de Dios, ¿no? Cuando dejamos no, cuando colocamos métodos humanos antes que la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice que antes de que venga el Señor, va a haber apostasía en la iglesia. Muchos se van a apartar. Algunos, no muchos, pero va a haber gente que se va a apartar, pero va a haber gente que también se va a permanecer va a permanecer fiel al Señor, ¿no? También va a haber un grupo que va a buscar las cosas antiguas, ¿no? Como dice la palabra, y también va a haber un grupo en las cuales se va a derramar el Espíritu Santo sobre ese grupo de la iglesia, ¿no? Porque va a haber una lluvia temprana que ya se fue en Pentecostés y va a venir la lluvia tardía sobre el grupo de personas que están esperando fieles al Señor. Dice, también no vendrá el Señor, primero va a haber apostasía y se va a manifestar
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y eso ya se está dando, hermanos. Bueno, en la zona, en las naciones ateas se persigue a todo tipo de adoración. Si no estás adorando en China, pues no hay adoración a los emperadores, al presidente. Eh, en, en Corea del Norte se dice que el nombre al presidente, o sea, el significado de su nombre, creo, es algo divino. Entonces también hay adoración. Y ellos no permiten que haya adoración a ningún Dios, ¿no? Entonces va a haber una persona de esa manera, van a quitar las adoraciones al Señor. Van a tratar de unir las religiones y simplemente concentrar toda esa adoración a un solo hombre, ¿no? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que le detiene. Claro, ese misterio, ese hombre de pecado, para que se manifieste, hay alguien quien detiene. ¿Quién está deteniendo esa manifestación del hombre de pecado? La iglesia. La iglesia. La iglesia es como la sal de la tierra. Si no fuera por la iglesia, hermanos, ya este mundo como sería de cabeza. Y las leyes que se están dando, ¿no? Por soborno, porque es un soborno realmente, para la infiltración de doctrinas, como dice la Biblia, demoníacas a los colegios, para adoctrinar a niños y perturbar a los niños a que puedan experimentar sexualmente cualquier tipo de desviación sexual. Y está en los cuadernos, desde pequeñitos para que los adoctrinen. ¿Quién detiene eso, hermano? La iglesia. Pero en lugares donde no han podido detenerlo, pues se han aprobado esas leyes. Uno es Argentina y otro es Chile, que está yendo por ahí, ¿no? O sea, en Chile, en Colombia se aprobaron el aborto legal. En Argentina está aprobado todas las leyes de género, ¿no? Ahí si una persona quiere llamarse ella, tiene que decirle por ello, si no te denuncia. Entonces, es apostasía. Pero el Perú, gracias a Dios, ha detenido ese avance de la ideología de género en Perú. ¿Quién ha hecho eso? La iglesia. Si no fuera por la iglesia, hermanos, ¿qué estarían haciendo? En España, a los niños les enseñan a tener, a usar, les enseñan a usar un preservativo, les enseñan a clases a masturbarse a los niños, hermanos. En España, no les estoy diciendo nada extraño, es así, es lo que está pasando en España. Gracias a Dios en Perú, la iglesia se levantó, ¿no? Pero bueno, pero va a haber, hermanos, y por ahí va a haber también un grupo que va a unir las religiones del mundo. Van a tratar de eliminar las cosas de Dios y van a tratar de adorar a un solo Dios mundial, ¿no? Por eso hay conversaciones entre el Papa, los musulmanes y algunos grupos de iglesias evangélicas, ¿no? Entonces van a ser una sola religión, ¿no? Solo culto a un hombre. Entonces, estos elementos están dentro de la segunda venida de Cristo, de la venida de Cristo. Bueno, nosotros llamamos la segunda venida de Cristo, pero en realidad es simplemente la venida de Cristo. Va a haber arrebatamiento, ya lo vimos, la resurrección, hemos visto algo del arrebatamiento también, la aparición del anticristo, va a haber una gran tribulación porque ese anticristo va a perseguir a la iglesia y la venida de Cristo. ¿Qué hay con la gran tribulación? Según Mateo, estamos viendo solamente en los evangelios. Lo de Apocalipsis lo van a ver en un curso que se llama Escatología Bíblica. Ah, sí, hermana Marcela, adelante.
Profesor, disculpe, ese celular, me metí por otro celular, pero por equivocación levanté la mano, disculpe. Ah, ya está bien. Ah, ya. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ahora, esta es la pregunta que habían hecho los apóstoles, ¿no? ¿Qué señal hay de tu venida? ¿O qué señal, Jesús le había dicho, no va a quedar piedra sobre piedra en este templo. Entonces, los discípulos le preguntaron, pero ¿cuándo va a suceder estas cosas? Entonces Jesús le dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea, mira, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación. No está hablando de la tribulación de lo que vimos antes, de que los cristianos iban a ser perseguidos. No, esto es una gran tribulación. Una gran tribulación, de la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿no? Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, más por causa de los ungidos, aquellos días serán acortados. ¿Eh? Pero acá les da una señal el Señor, porque ellos le pidieron señales. ¿Qué señal habrá para que ocurra estas cosas? Le dijo, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Qué es lo que pasaba acá también en el templo? Ahora, estamos hablando de los judíos, porque está hablando de Judea. O sea, específicamente está hablando de Judea, ¿no? Y cuando se refiere a esta abominación desoladora, está hablando del templo de los judíos, ¿no? Entonces, pero eso vamos a ver que se está repitiendo a estos últimos tiempos, pero también esto estaba refiriéndose a la invasión de los romanos a Jerusalén. O sea, no, es cierto que esto se aplica a estos últimos tiempos, a la iglesia de los últimos tiempos, pero también se va a aplicar a los judíos. Y se aplicó a los judíos del año 70 DC. Para los judíos del año 70 después de Cristo. Esto se aplica para los judíos que esa generación que mató al Cristo. Por eso cuando las mujeres trataban de secar o darle agua a Jesús cuando iba a la cruz, lloraban viéndolo a él sufrir, y Jesús le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ellos porque no saben las cosas que va a venir. O sea, él cuando estaba dando esta noticia, tengan cuidado cuando vengan y huyan a los montes, eso estaba hablando de la destrucción de Jerusalén en sí. O sea, en ese contexto, a los discípulos estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Estaba contestando la pregunta, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, en primera instancia, este mensaje estaba dirigido a los discípulos en relación a la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén misma. Ahora, esto se puede aplicar a estos últimos tiempos, también se va a aplicar a los últimos tiempos porque los judíos van a preparar su templo, ¿no? Los judíos van a preparar el tercer templo. ¿Y para qué? Para que se cumpla esta profecía en estos últimos tiempos, ¿no? Porque ahora Jerusalén no tiene un templo, pero cuando tenga templo, nuevamente va a suceder esto. Habrá una abominación desoladora en el templo. Porque quien se va a poner como Dios, como hemos visto,
¿no? Que dice, inicuo, hablando del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿no? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Bueno, acá está, ¿no? Lo que quería decirles es esto, ¿no? No vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, eso va a ser el anticristo. Cuando se aparezca el anticristo, se va a sentar en el templo como Dios. A eso se refiere acá el libro de Mateo cuando está diciendo que habrá una abominación desoladora en el templo de Jerusalén, porque esto, el contexto de este mensaje es Jerusalén, hermano, porque no va a haber abominación desoladora en Perú, en Estados Unidos, no, todo esto va a acontecer en Jerusalén, Por eso le dice, huya, claro, desde ahí va a querer gobernar el anticristo, no va a querer. Ahora, el anticristo simplemente es una cabeza de una bestia gigante. Eso creo que lo hablamos la semana pasada, ¿no? La Biblia habla de una gran bestia que salió del mar, de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Y hemos determinado, también hemos inferido que las bestias son gobiernos mundiales, ¿no? Entonces, hablando de la última bestia de Apocalipsis, está hablando de un gobierno mundial, gobernado por 7 cabezas. O sea, la bestia es un sistema mundial. Y dentro de ese sistema mundial hay 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? O sea, 7 reyes y 7 cabezas, pues, ¿no? O 7 naciones puede ser. Y en esas naciones va a haber 10 reyes. Bueno, en algunos habrá 2, pues, ¿no? Para que se cumplan de 7, para que lleguen hasta 10, habrá 2 por ahí o 3 por ahí, que tendrán 2 cuernos, porque son 10 cuernos. Los cuernos son los gobernantes. Las cabezas son los países. Y la bestia es el sistema de gobierno mundial. Entonces dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, quiere decir que ese hombre de pecado va a sentarse en el templo y va a pedir adoración. Entonces Jesús le dijo, cuando vean eso, huyan. Los que están en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan a tomar su casa, huyan al campo, no vuelvan atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta, de las que críen aquellos días. Orad porque vuestra vida no sea en sábado ni en invierno, porque ellos no se mueven en sábado. Porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, también se habla de 7 años de gobierno de este sistema mundial, ¿no? 7 años. 3 años y medio de paz, dicen, ¿no? Pero en uno de esos años, el anticristo, dice, en medio, al final, en 3 años y medio, pues va a ponerse como Dios en el templo de Dios. Entonces va a haber una gran tribulación. En Marcos también dice, cuando veáis, esto es en Marcos, lo que hemos visto antes es en Mateo, ahora en Marcos también dice, cuando veáis la abominación desoladora del clavó el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, ahí da esto es lo que dice Marcos, ¿no? El que lea entienda. Claro, o sea, va a haber algo que va a hacer un sacrilegio, que va a ocupar el lugar donde no debe ocupar. Yo me imagino al anticristo sentándose en el lugar santísimo. En el lugar santísimo es el lugar donde solamente entra el sumo sacerdote una vez al año, pero este hombre sinvergüenza se va a sentar en el lugar
donde es el único lugar para la adoración a Dios. Entonces, ahí no debe estar, por eso va puesta donde no debe estar. Entonces, los que estén en Judea, dice Marcos, este es Marcos, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a su casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y los que estén en el campo no vuelvan atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. ¿No? Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación hasta este tiempo. ¿Qué tal desgracia? Ese hombre, hijo del diablo, literalmente, hermanos, va a odiar al ser humano y más a los cristianos. No va a tener reparo para maltratar al cristiano. Y eso va a ser a nivel mundial, ¿ah? Ni la habrá. Y si el Señor no acortase aquellos días, no serían salvos, mas por causa de los escogidos, se acortó los días. Bueno, son cosas que van a suceder, ¿no? Lamentablemente. Bueno, dice Lucas 21. Ahora, eso dice Marco. Ahora, Lucas. ¿Qué dice Lucas? No Marcos. Ya hemos visto lo que dice Mateo, hemos visto lo que dice Marco, pero ¿qué dice Lucas? Mira, Lucas nos dice cuando veáis la abominación desoladora. Lucas dice cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Rodeada de ejércitos. Sabed entonces que la destrucción ha llegado. Como les dije, Jesús está respondiendo 3 preguntas en todos estos versículos. La primera pregunta era, ¿cuándo sucederá estas cosas? ¿Qué cosas? Pues Jesús le había dicho la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, para la destrucción del templo de Jerusalén, esta es la respuesta que da Jesús. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esto sucedió en el año 70, ¿no? Como le dije, Jerusalén fue rodeada por ejércitos. Saben entonces que su destrucción ha llegado. Y realmente llegó. Jerusalén fue destruida hasta la actualidad, hermano. Hasta la actualidad, Jerusalén aún se está recomponiendo después de siglos, casi 2000 años de abandono, ¿no? Nada más ahora, ¿cuántos? Más de 70 años, todavía no llegan ni 80 años de creación de la nación de Israel. Pero nuevamente va a ser destruida Jerusalén, ¿no? Qué pena. Pero bueno, esto está hablando del año 70. Dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado y los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son los días de retribución. Eso también es importante, dice, porque son días de retribución. Claro. O sea, por qué está sucediendo esto a Jerusalén? ¿Por qué le sucedió la destrucción a Jerusalén? Porque, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó a Jerusalén? Algo tuvieron que hacer, algo tuvo que hacer Jerusalén para que venga estos males, ¿no? Jesús le dijo, cuando en otro versículo, en otra parte de Lucas, vamos a encontrar de Lucas, sí, de Lucas, creo que es Lucas 12, cuando Jesús vota a los comerciantes del templo, él también llora sobre Jerusalén y, y dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta los polluelos? Mas no quisiste, ¿no? Y
Ahí también Jesús habla de la destrucción de Jerusalén. Y Jesús les dice en esa parte, les dice, porque Jerusalén va a pagar. Dios va si se puede decir así, a vengarse de la muerte de los sacerdotes, de los profetas que han sido enviados de Jerusalén y ustedes los han matado. Y esa destrucción de Jerusalén es por eso, pues, ¿no? Ellos mataron a sus profetas, mataron a sus enviados, mataron al Hijo de Dios. Y Jesús les habla, ¿no? En parábola, dije, hablando de la parábola del hijo, del rey que envía a su hijo a una nación, ¿no? Y matan al hijo. O sea, Jesús les hablaba. Pero iba a venir el tiempo de retribución para Jerusalén, para que se cumplan todas las cosas escritas, más hay de las que estén en cinta, de las que tengan aquellos días, porque gran calamidad en la tierra irá sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Acá es más claro, Lucas, ¿no? Hablando de la destrucción del año 70 de Jerusalén. Esto sí es del año 70. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla los tiempos de los gentiles. O sea, y ya se cumplió, hermanos. El tiempo de los gentiles en Jerusalén está terminando. Si es que el Papa logra unificar a las religiones, entonces el judaísmo con el islamismo van a hacer las paces. Cuando el judaísmo y el islamismo se unan, entonces los judíos podrán levantar su templo en Jerusalén. ¿Por qué hoy no levantan el templo en Jerusalén? Porque ese lugar donde estaba el templo está ocupado por la mezquita, creo que se llama la mezquita de Omar, ¿no? Por una mezquita islámica. Entonces, como está la mezquita ahí en el lugar donde va a estar el templo de Jerusalén, los judíos ni lo tocan, porque si lo tocan hay guerra. Pero si es que se unifica las religiones y, entre comillas, el anticristo logra la paz entre los judíos y los musulmanes, hermanos, el tiempo está cerca y la construcción del templo de Israel se dará. Para eso el anticristo está buscando la unificación. Pues los judíos, si se unen con los musulmanes, hermanos, va a haber la oportunidad de levantar el templo en Jerusalén. Si en estos momentos los judíos deciden levantar el templo, puede haber guerra entre musulmanes y judíos, porque los musulmanes no van a permitir que ingresen a su mezquita. Pero si hay unificación, ahí sí va a haber. Por eso la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿No? Porque el anticristo va a formar alianzas, ¿no? Va a haber paz, entre comillas. Va a haber alianzas entre lo religioso y lo político, ¿no? En el libro de Daniel se habla de una estatua gigante, ¿no? Que tenía metales, estaba hecho de metales. La cabeza era de oro, la parte del pectoral y los brazos eran de plata, creo que el vientre era de bronce y la parte de las piernas eran de hierro, pero los pies de esa estatua eran de hierro y barro cocido, ¿no? Y curiosamente que los pies tienen 10 dedos, ¿no? Ahora dice que cuando estaba viendo eso, Daniel, de repente, dice, cayó una piedra sobre los pies de la estatua, que era de barro y de hierro cocido, y entonces la estatua se cayó y se hizo como un monte, ¿no? De escombros. Y sobre ese escombro se levantó el reino de Jesucristo. Un reino que no tendrá fin. Eso dice Daniel. Entonces, el reino cuando Jesucristo venga, va a haber un reino de pactos entre lo religioso y lo político, ¿no? Va a haber unificación, pactos humanos, ¿no?
paz, entre comillas. Eso se va a dar en los últimos tiempos. Entonces Jesús sigue respondiendo su pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿No? Le dijeron. Entonces Jesús dice, inmediatamente, después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces dice, lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Ahora, como digo, la Biblia no dice primera, segunda, tercera venida. Simplemente está hablando de la venida del Señor. Hay una venida. La venida del Señor. La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir. Nadie sabe. ¿No? ¿En qué momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre? Pero dice que cuando Él venga, las tribus se lamentarán. Verán al que traspasaron, dice Zacarías. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Esto va a ser, pues, impresionante, ¿no? O sea, no lo sé, imagínense, ¿no? O sea, algunos dicen que la realidad es más impresionante que las películas, podemos decir, ¿no? Las escenas de una película, ¿no? En las escenas de una película vemos cosas impresionantes, pero cuando venga Cristo en realidad sobre la tierra, va a ser impresionante, porque van a ver a un ser que desciende desde los cielos. Entonces dice que la gente, las tribus de la tierra harán lamentación, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Pero Jesucristo, ¿qué va a hacer? Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, los juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Por eso digo, juntamente con la venida del Señor, como hemos dicho, los elementos que están dentro de la venida del Señor son el arrebatamiento, la resurrección, la aparición del anticristo, la tribulación y la venida del Señor. Van a ir juntos, no están separados. Eso están juntos. La aparición del anticristo, la tribulación, la venida del Señor y la resurrección. Entonces dice que el Señor juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En Mateo 24 dice, pero como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. ¿No? Donde quiera que esté el cuerpo, ahí se juntan las águilas. Esto es para pensar. ¿A qué se refiere con el cuerpo? ¿Y quiénes son esas águilas que se juntarán a ese cuerpo? Ahí lo dejo, eso es para pensar. Marcos 13:24 dice, en aquellos días después de la tribulación, después de lo que hace el anticristo, ¿no? Porque, ¿por qué Jesús dice, no, va a haber, los judíos van a pedir salvación a Dios, van a clamar por salvación. Entonces se va a aparecer el Hijo de Dios. Dice, pero en aquellos días después de la tribulación, después de la persecución, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, como leímos la semana pasada en Hechos, ¿no? Con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos. De los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, imagínense. ¿No? No solamente la tierra, todo. ¿Qué dice Lucas? Eso dice Marcos, ya leímos. Ahora, Lucas, ¿qué dice? Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías. Entonces nosotros tenemos que esperar en cuidándonos, sabiendo de que nuestro paso por este mundo es simplemente pasajero, sabiendo que la venida del Señor está cerca y siendo consciente de que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, ¿no? Y nuestra ciudadanía, pongan su mirada en los cielos, nuestra ciudadanía no está aquí. Por eso dice, no se carguen de glotonería. Significa que tenemos que hacer ayunos, hermano. No tenemos que acostumbrarnos a este mundo. Estamos de paso. Este mundo va a venir cosas que no, o sea, podemos hacer las cosas que tenemos que hacer, cosas necesarias en la vida, pero ser consciente, hermanos, de las cosas que van a suceder. Tengan cuidado, dice que no se carguen de glotonería y de embriagueces, de afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, hablando de la destrucción, de este lazo está hablando del gobierno del anticristo, ¿no? Vedlad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos. Miren, hermano, de lo que está hablando acá. Por digno de escapar. Por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Significa que tenemos que estar hecho pluma, hermano. Estar buscando al Señor, ¿no? Para escapar de estas cosas que vendrán. Cuando nosotros hablamos de la palabra salvación, también tiene que ver con esto. O sea, Dios nos va a salvar de todo lo que va a venir. Y poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿No? Entonces nosotros tenemos que ser dignos de escapar de estas cosas. O sea, quiere decir que va a haber gente que no va a ser digna, hermanos. ¿No? ¿Por qué no va a ser digna? Porque se van a llenar de glotonerías. Van a, como en otro pasaje dice, como demora el Señor, pues, como demora mucho, dice que van a maltratar incluso a las ovejas, digamos así, si están en una iglesia, ¿no? Van a maltratar a las ovejas. No van a dar su alimento, se van a replegar, ¿no? Y Jesús eso también habló, ¿no? En otro versículo. Bienaventurado, dice que Dios le halle a sus siervos haciendo lo que les ha mandado, ¿no? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Solamente el Padre sabe cuándo va a enviar a Jesús por su iglesia para librar a sus escogidos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿no? ¿Qué pasaba en los días del diluvio? La gente pues no creyó nada de lo que dijo Noé. Noé dijo, va a venir destrucción, sálvense. El que quiera salvarse, sálvese. Acá hay un lugar donde se puede. Pero la gente dijo, no, que para qué, que no será cierto, es mentira, no va a haber.
Bueno, en estos últimos tiempos tú hablas hablamos de nosotros del arrebatamiento y la gente dice que están locos. ¿Cómo hablar del arrebatamiento? Que ese no existe. Hay grupos, hay como maestros, incluso hasta pastores que enseñan que no hay arrebatamiento. Y yo digo, ¿cómo se van a salvar? Sí, claro, si no creen que hay arrebatamiento, pues les pasará todas las cosas. Porque como en estos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día del Señor en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. De un momento, como dice, como cuando viene un ladrón a una casa, ¿no? Nadie sabe en qué día, en qué momento entra el ladrón, ¿no? Entonces estarán, cuando venga el Hijo del Hombre, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, claro, va a cuidar, va a velar, y no dejará de minar su casa, cuidar su casa. Por lo tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Dice, acá habla de los siervos, ¿qué es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios mientras estas cosas acontecen? O esperando la venida del Señor. Por eso la Biblia dice, si eres siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que dé alimento a su tiempo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre sus bienes, y aquel siervo malo que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a de comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y castigará duramente y lo pondrá en la parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar haciendo nuestras cosas, porque acá las personas están moliendo, están en el campo, están haciendo sus cosas, pero son conscientes. Tenemos que estar conscientes de la venida del Señor. Estás conscientes de la venida del Señor. ¿Ven? La venida está cerca. Preguntando, dice, preguntando a los fariseos. Esa es otra parte. Dice que los fariseos, ¿no? Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí, helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y le dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de esos días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, pues no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que hace fulgurar y resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Mira que acá no dice en su venida, sino dice en su día, o el día del día del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Pero como en los días de Noé, ¿no? Así también serán los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino un diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Ve? Este es Lucas. Entonces Lucas aumenta algunas cosas más. Esto es Mateo. Entonces en Mateo te da algunas cosas, pero en Lucas también aumenta unas cosas. No solamente dice va a ser como los días de Noé, sino también va a ser como los días de Lot, que comían y bebían y compraban. Ustedes saben que en los días de Lot también hubo una destrucción, o sea, no solamente en Noé, otra destrucción terrible sobre este mundo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la gente tampoco creyó que iba a ser destruida. Bueno, el ángel salvó a Noé y a su familia, pero los demás murieron quemados, ¿no? Pero entonces, esto para la venida del Señor va a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot, que bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, nosotros podemos hacer eso, pero tenemos que estar conscientes de la venida del Señor. Tenemos que estar conscientes de esa venida. Y fueron como los días de Noé, ya hemos visto, pero ¿cómo eran los días de Lot? ¿Cómo eran los días de Lot? Cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, de azufre y destruyó a todos. ¿No? Entonces, cuando habla de acá de casamientos, hermanos, no solamente está hablando de matrimonios normales, sino está hablando de matrimonios como en los días de Lot, homosexualismo, hermano. ¿Cómo eran los días de Lot? Homosexualismo. Hermanos, hay personas que se están haciendo pasar por, por pastores y son homosexuales. En Estados Unidos, años atrás, ha habido ya la manifestación de dos pastoras lesbianas, pastoras de una iglesia bautista, presbiteriana, perdón. Ahora, en Centroamérica se ha manifestado un hombre disfrazado de mujer, diciéndose que es pastor, canta adoraciones, entre comillas, e incluso hasta dice que habla en lenguas y profetiza, pero es un homosexual, un travesti, y sale en las redes sociales. Claro, habrá estudiado cómo se comportan los cristianos, entonces él se hace pasar por cristiano. Entonces, cuando dice como en los días de Noé y como en los días de Lot, no solamente Noé, sino en los días de Lot, homosexualismo. Homosexualismo sobre, como hablamos también en los primeros momentos, eso va a entrar a la iglesia, ¿no? Y eso es parte de este, mm, cuando se vea la abominación desoladora en la iglesia, ¿no? Pero también la iglesia, nosotros hablamos de la abominación desoladora en el templo de Jerusalén, pero eso también se puede aplicar en la iglesia, hablando de la apostasía, ¿no? O sea, va a llegar un tiempo en que la apostasía va a entrar en la iglesia. Entonces, por medio de leyes, ¿no? O sea, van a obligar a pastores a bautizar de repente, casar incluso homosexuales de repente, ¿no? Van a obligar literalmente, ¿no? Y eso va a ser señal de los últimos tiempos. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban también, ¿no? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿no? Lot está representando a la iglesia, pues, ¿no?
sea, si hablamos tipológicamente, si hacemos una interpretación tipológica, Lot representa a la iglesia, porque está hablando de cómo. Se está haciendo una comparación. O sea, cuando Lot salió de Sodoma, cuando Lot fue salvo, llovió fuego del cielo sobre Sodoma. Cuando Lot salió, entonces está hablando cuando la iglesia sea tomada, va a haber juicios sobre este mundo. Ahora, los juicios que va a dar Dios sobre este mundo no tiene nada que ver con los principios de dolores, ni con la tribulación. Una cosa es la tribulación y otra cosa son juicios de Dios sobre el mundo, que va a ser cuando la iglesia sea tomada, o como cuando Lot salió de Sodoma, recién vino la destrucción. De la misma manera, cuando en la iglesia sea tomada por Jesucristo, va a venir los juicios sobre este mundo. En aquel día, dice, ¿no? Los que estén en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Los que estén en el campo, asimismo, no vuelvan atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Pensó en sus cosas, ¿no? Claro, que ella todavía tenía sus hijas y estaban saliendo de la ciudad, estaban yendo corriendo un monte. El ángel le dijo, no volteen atrás, pero la mujer pensó en sus cosas, ¿no? Pensó en su casa, pensó en sus cosas que tendría en su casa, habrá pensado en sus animales, habrá pensado en... Ahora, Lot escogió un lugar rico, pues, ¿no? Cuando regresaron de Egipto, Abraham le dijo a Lot, escoge el lugar que tú quieras. Entonces hay que apartarnos. Tú coge tu territorio y yo escojo mi territorio, pero es tiempo de apartar. Y Lot dice que escogió la zona de Sodoma y Gomorra, una zona rica. Entonces me imagino que Lot era pudiente, ¿no? O sea, era rico. La mujer se preocupó de las riquezas, ¿no? Y volteó a mirar qué pasaba con la ciudad y quedó convertida en una estatua de sal. Murió. ¿Qué podía hacer Lot? No podía hacer nada, pero es que fue en contra de la orden del ángel, ¿no? El ángel le dijo, huye, no volteen atrás. Pero ella, preocupada por sus cosas, volteó atrás. Por eso dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Todo aquel que la pierda por causa de Cristo, la salvará. Os digo que en aquella noche, ¿no? Estarán dos, estamos hablando de Lucas, ¿no? Estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, o sea, ¿no? En su vida normal juntas, una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, esto va a suceder en la venida del Señor, pero nadie sabe el día ni la hora. Solamente tenemos señales, ¿no? De las cosas que pueden suceder. ¿No? Puede ser, la Biblia dice después de la tribulación, o sea, de repente nosotros pasamos, digo de repente porque nadie sabe el día ni la hora, podemos hacer especulaciones, ¿no? En Apocalipsis, nosotros vamos a leer un versículo en que dice, cuando Juan es tomado, dice que él vio el trono de Dios y en el trono hay 24 ancianos y hay 4 querubines, uno que tiene rostro de hombre, otro que tiene rostro de águila, otro de un cordero, ¿no? Creo, pero ellos, Juan les dice, ellos le muestran a Juan un grupo, dice, de una multitud que nadie podía contar, vestidas de ropas blancas,
delante del trono de Dios y con palmas en sus manos. Eran de toda tribu, lengua y nación, y estaban adorando al Cordero y a Dios. Entonces Juan, uno de los querubines, le pregunta a Juan, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Y Juan le dice, tú sabes quiénes son ellos. Y el querubín le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, en algún momento de la tribulación, algunos dicen que Jesús va a venir antes de la tribulación, ¿no? Algunos dicen, por eso hay tres grupos de teólogos. Hay un grupo que cree que Jesús va a venir antes de la tribulación y lo llaman pretribulacionalistas, ¿no? Antes de la tribulación. Hay otros que creen que Jesús va a venir en medio de la tribulación. Y hay algunos que creen que Jesús va a venir después de la tribulación, pero la Biblia dice nadie sabe el día ni la hora. Pero de que va a haber tribulación, va a haber tribulación. Y de que van a salir de la tribulación, van a salir de la tribulación. Como hemos visto, va a haber un grupo que va a ser salvo de estos, para escapar, para que sean dignos de escapar, como hemos leído, ¿no? Ahora, hay una iglesia en Apocalipsis que habla de que Dios los va a sacar de la gran prueba que viene por el mundo entero, ¿no? Es la iglesia de, si no me equivoco, a ver, Filadelfia, creo. Mm, a ver, lo dice. Ujú. Eh, Filadelfia, creo, ¿no? Dice, yo conozco tus obras aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tengas pocas puertas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Eso está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, ¿no? Entonces, va a haber un grupo de creyentes que va a salir de la gran tribulación, ¿no? Entonces, por eso es de que la Biblia dice que esa multitud de personas que han salido, dice, de vestidos blancos, dice, han salido de la gran tribulación. Puede haber sido en el medio, al inicio, al final, no lo sé, pero o de repente un poco antes, no se sabe. Por eso Jesús lo dijo así, nadie sabe el día ni la hora. Pero con lo que estamos viendo acá, ¿no? Va a ser un momento de tranquilidad, ¿no? Va a haber persecución, pero también va a haber momentos en que la gente va a estar haciendo su vida común y corriente. Bien, entonces hasta ahí el tema, hermanos, de la venida de Jesús, ¿no? El, este, la venida del Señor en el sentido del arrebatamiento, ¿no? El tema de la llegada de Cristo eh, para luchar también con el anticristo, porque también habla la Biblia de la venida del Señor en Apocalipsis, ¿no? Para luchar contra el anticristo.
Eso lo vamos a ver en el curso de escatología. ¿Ya? De repente, más adelante se programa el curso de escatología y vamos a estar llevando ese curso eh, en el tema de teología. Bien, hermanos, hasta aquí algo que quisieran añadir. Hermanos, ahora no estoy en mi casa, he salido, por eso que lo tengo está diferente todo, no lo tengo la cámara prendida. Este, es por el asunto del internet, no tenía señal en mi casa. Su examen lo estoy preparando, aún no lo tengo, pero voy a enviarlo mañana temprano lo estaré enviando al WhatsApp del grupo para que den su examen de Cristología y estemos terminando el curso. Así es que, por favor, me esperan para que les envíe su examen. Sí, John, adelante. Doctor, buenas noches. Una consulta, ¿el examen hasta cuándo se puede resolver una vez lo haya enviado? Ya, creo que todo el fin de semana van a poder resolverlo. Ah, ok. Sí, Perfecto. sí, porque todavía hay tiempo, ¿no? Y el examen, como es para marcar, creo que se van a demorar exagerando unos 10 minutos, no exagerando, Ok. Y solamente va a ser bueno, para marcar. Bien, hermanos, algo que quisieran Pastor, una buenas consulta. noches. consultar. ¿Me escucha? ¿Me escucha, pastor? Sí, no se escucha. Creo que aquí está Guillermo, ¿no? ¿Me escucha, pastor? Sí, sí, bueno, sí, claro. Pastor, ¿no hay un libro exclusivamente sobre Ya, esta de venida ese. de Cristo Ah, que sí, yo se les he estado, tenemos más a ver, información, ¿no? sí, hay libro de teología sistemática, ahí está todo lo que estamos hablando y todo de cristología. Creo que lo envié lo voy a volver a enviar al WhatsApp. Sí, sí lo envié, sí me acuerdo, pero lo voy a volver a reenviar. Entonces, Sí, eh, creo que nos envía en letras chicas y cuando lo sacamos la copia no lo pueden agrandar en las letras. ya, ya. Muy chiquitas Mm, salen las letras. ya, pero no hay problema. Voy a volver a reenviarlo en PDF Y ya, y pastor, un favor. sí, sí se puede agrandar. Ajá, ya. Pero sí, todo el curso de Cristología lo he enviado en un PPT, pero voy a sacar algo más. Creo que Sobre el curso, sí, no hay problema, pastor, está bien, sí se sí, puede. ya ves, acá está. Le he dado de Berkov y de Grudem. Voy a volver a reenviarlo, a ver, espero que llegue. No, que el internet está un poco bajo. Curso de Cristología. Ahí yo estoy enviando dos PPTs del curso de Cristología. Uno es de Berkov y otro es de Grudem. Pero también hay otros autores, ¿no? Hay otros autores de teología sistemática. Voy a buscarlo y se lo voy a enviar. El, ¿En qué, pastor? Otra pregunta, ¿en qué se diferencia con otros autores? Yo sé que no están informando bien de repente acerca de la venida de Cristo porque hay muchas controversias en este asunto de la venida de Cristo. sí, como le digo, hay tres puntos, ¿no? Algunos creen que Cristo va a venir antes de la tribulación, o sea, no van a pasar la tribulación, nada de la tribulación, o sea, no van a ver al anticristo, nada, eso es uno. Otro punto es de que van a salir de la tribulación, o sea, cuando ya se inicia la tribulación, cuando haya la persecución, entonces probablemente de ahí, ¿no?
Otros piensan que va a venir Jesucristo después de la tribulación, o sea, cuando se está dando la tribulación eh, para luchar contra el anticristo, ahí va a venir. Entonces, yo creo que ahí están confundiendo. Hay una parte en la que Jesús va a venir, dice, en las nubes, y lo que hemos visto, ¿no? En Tesalonicenses, juntamente con la resurrección, ¿no? La semana pasada creo que lo vimos, sí, eh, que Jesús va a tocar su trompeta, no va a descender a la tierra, porque la segunda venida, específicamente Jesucristo, literalmente, Jesús va a posar sus pies sobre el monte de Sión, sobre el monte de los olivos. Jesús va a descender ahí, literalmente, para gobernar el mundo, ¿no? Y para destruir al anticristo y a todo su ejército. O sea, eso está en Apocalipsis, ¿no? Y Jesús va a gobernar ahí en el milenio. Pero lo que hemos visto de la resurrección de los muertos, creo que fue la semana pasada, la Biblia dice que va a estar juntamente con el arrebatamiento, que es lo que hemos estado hablando acá, ¿no? Juntamente con el arrebatamiento va a haber resurrección de muertos, pero y Jesucristo no va a descender a la tierra, ¿no? Él dice que va a estar en los cielos. Por eso hemos leído, ¿no? Donde vean el cuerpo, ahí se juntarán las águilas, dice, ¿no? O sea, vamos a recibir al Señor en el aire, ¿no? La iglesia va a recibir en el aire. Ahora, mi posición es pretribulacionista, o sea que nosotros vamos a salir antes de la tribulación. Es mi forma de lo que más se acerca a las escrituras, ¿no? Porque, como dice en Apocalipsis, Dios nos librará de la prueba que viene a todo el mundo, ¿no? Entonces no vamos a pasar estas cosas, ¿no? Vamos a ser librados, como dice, ¿no? De la prueba que va a venir a todo el mundo entero. Pero para eso tenemos que ser dignos, ¿no? Como dice, como hemos leído, dignos de ser, ahora, es cuestión, esa dignidad no es de que yo voy a ganar la salvación. Esa dignidad tiene que ver con eh, consecuencia de mi salvación. O sea, sí, tiene que ver con justicia. Este, si yo soy salvo, si yo creo que Cristo murió por mí, que Cristo me salvó, que yo voy a estar en las bodas del Cordero, que yo voy a ser levantado por Jesucristo en su venida. Si yo sé eso, ¿cómo me debo portar? ¿Cuál es la manera justa de portarme si yo voy a ser salvo? ¿Cómo se portarían ustedes si es que están, si es que creen que la promesa del Señor se va a cumplir de que ustedes van a ser salvos de la gran tribulación? ¿Cuál sería su conducta en base a esa fe? ¿Cómo deberíamos actuar? Miren, hermanos, tenemos la promesa de salvación, de ser llevados por el Señor y no pasar todo ese juicio. ¿Cómo deberíamos portarnos? Como dijo el Señor, pues, haciendo lo que Él nos mandó, librándonos de las cosas del mundo, poniendo en primer lugar las cosas de Dios, entonces vamos a ser dignos de ser librados de esa gran tribulación. No porque yo voy a ganar la salvación, no, porque es justo. Es la retribución que yo debo dar por lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, es una retribución, simplemente no es que estoy ganando la salvación, no, es justo, la forma justa que yo debo actuar en base a lo que ya Cristo hizo por mí. Por eso Pablo una vez dijo, aún no creo haberlo alcanzado. Una cosa hago, poniendo la meta en el supremo llamamiento de Dios, ¿no? Sigo adelante. Entonces, tengamos en cuenta eso. O sea, a ver, si yo creo que soy salvo, mira, que tengo la promesa del Señor que va a venir sobre mi vida, hermano, entonces, como dice Pablo, ¿no? Pedro también, ¿no? Vivamos piadosamente,
en este mundo, ¿no? Vivamos piadosamente en este mundo. Sí, adelante, Juan. Amén. Aló. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Sí, pastor, eso justamente también surge las posturas con respecto a si hay si Cristo vendrá antes de la tribulación o algo otros durante la tribulación, otros post tribulación. Entonces, ahí analizamos varios puntos. Eh, ¿Por qué el cristiano actual, o por qué debemos pensar, aparte de algunas referencias bíblicas, pero también los otros pastores también pueden sacar sus referencias bíblicas, y eso implica que de repente tengamos que sintetizar, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, según Hechos 14:22. Por ejemplo, me sacaron esa cita, ¿no? Supuestamente, claro, ahí estaban hablando del tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, si los profetas antiguos pasaron una situación muy difícil, ¿por qué nosotros los cristianos tendríamos que pasar las cosas más leves, ¿no? Claro, mi postura es semejante a la suya. Nosotros somos pre-tribulación, pero eh, más que una pregunta es, hay esas posturas que uno tiene que buscar rebatir, buscar quizás plantearlas, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo, porque la Biblia habla de muchas situaciones difíciles para el cristiano, incluso el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eh, y pueden haber otras más citas, ¿no? En cuanto a eso. O sea, sí, comparto esa inquietud y de los cristianos que muchos de los que están ahora enseñan. Y mi postura es, bueno, sí, Cristo va a venir, pero tampoco no es que pasemos las cosas muy suaves, ¿no? No, De hecho, claro, ya en estos tiempos ya hay dificultades. Eso, claro, pastor. estoy de acuerdo. Como hemos leído, te das cuenta que antes va a haber persecución al cristiano. O sea, nosotros vamos a sufrir persecución, pero no es la gran tribulación. Vamos a tener tribulación. Jesucristo van a ser perseguidos, van a ser odiados, van a ser, dijo. Pero ese es solamente, de repente, como cristianos vamos a pasar eso. Pero pasar las cosas más fuertes y más graves, creo que en esa parte no. No. Eh, Creo que Dios nos va a librar de lo peor. Pero sí vamos a pasar persecuciones, vamos a pasar odios, no vamos a pasar esas tribulaciones que como sufrieron, como dices tú, los profetas. Pero eso, como dijo Cristo, son principios de dolores, porque va a venir cosas peores, ¿no? O sea, no hay que confundir. La iglesia pasa persecución, o sea, de hecho, va a pasar persecución, pero va a haber una tribulación, la cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra, ni va a haber, dice, ¿no? Es la diferencia. Pero Jesús dice que la iglesia también va a pasar persecución. Pero es solamente principio de dolor. Me imagino que las cosas serán peores cuando se manifieste el hombre de pecado, ¿no? O sea, bueno, pues, se escucha testimonios, no sé si ustedes han escuchado a veces de algunas personas que tienen, que algunos como es algo subjetivo, son sueños, son visiones, muchos no lo aceptan como real, ¿no? Porque no es bíblico, es simplemente una visión. Hay personas que tienen visiones, ¿no? De los últimos tiempos, de la persecución que va a ser el anticristo, ¿no? Bueno, también está en las escrituras, ¿no? Va a haber cárcel, va a haber ejecuciones, van a matar, literalmente van a torturar a los cristianos. El anticristo va a torturar a los cristianos para que nieguen al Señor, ¿no? Aquel que niega al Señor, esas personas se les va a sellar y van a estar tranquilos, van a vivir su vida tranquila, pero los que no van a permitirse sellar por el anticristo van a sufrir mucho.
No, eso va a ser una gran tribulación. O sea, y literalmente van a degollar a las personas, van a cortar la cabeza a los cristianos. Así, literalmente. Va a haber gente metida en prisiones, cristianos metidos en prisiones que van a sufrir mucho. Estamos hablando de la gran tribulación. Nosotros en este tiempo sufrimos persecución, pero no tanto como lo que va a suceder en la época, en el gobierno del sistema mundial, ¿no? Como les digo, la bestia que habla Apocalipsis es un sistema mundial, no es la personificación del anticristo. El anticristo es una de las cabezas, ¿no? Uno de esas cabezas y está dentro de uno de esos cuernos, como dicen algunos, el cuerno pequeño, ¿no? Pero el sistema mundial es la bestia, ¿no? Entonces, va a haber un sistema mundial que va a tomar control de toda la humanidad, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿En qué sentido va a ser? No lo sé. Ahora, se habla también de una imagen de la bestia que va a tener vida, ¿no? ¿Cómo será? Ahora se está trabajando mucho en conciencia artificial, ¿no? Y ya se está poniendo a prueba, pues, personas que tengan voluntad de decidir, ¿no? Y dice que esa conciencia artificial va a ordenar a todos que adoren a la bestia, ¿no? Y si no, pues va a mandar a matar así, literalmente. Pero eso va a ser la gran tribulación. Por eso les digo, nosotros vamos a pasar persecución de repente en este tiempo, pero no va a ser tanto como lo que va a suceder cuando esté en el gobierno el anticristo, ¿no? De esa forma podemos, de repente, eh, diferenciar lo que es una tribulación una tribulación que puede pasar la iglesia por predicar la palabra y la gran tribulación que va a suceder antes de la venida del Señor sobre este mundo. Solo eso podríamos diferenciar. ¿Amén? Bien, voy a tomar lista, hermanos, para estar terminando. Alex Padilla. Alex sí está, ¿no? Presente. Selima Buenas noches, Sánchez. pastor, presente. Buenas noches. Connie Alcántara ingresó. No, no pasó. Todavía no. Connie ingresó. No, no. No pasó. Todavía no. Paola de Santillán. Buenas noches, pastor, presente. Gracias. Eli Flores Castillos. Presente, pastor. Guillermo Roque Vega. Guillermo Roque Vega. Presente, profesor. Buenas noches, bendiciones. John Michel, sí está, ¿no? Presente, pastor. Bendiciones. John Rodi Lisa. Presente, profesor. Bendiciones. Alberto Ramos. Presente, profesor. Bendiciones, Dios le bendiga. Juan Hernán Postillos. Presente, profesor. Bendiciones. Emilio Quispe. Buenas noches, pastor, presente. Buenas noches, bendiciones. Ketty, sí ingresó, ¿no? Presente, profesor. Bendiciones, Ketty Brigar. María de los Ángeles ingresó. A veces entra y sale. Bueno. No está ahorita. Maruja Castro Aliaga. Pastor, ella está en una reunión ahí de la iglesia, no ha podido asistir, Ya. pero ha Ya. tratado de comunicarse con usted, me dijo. Ya, sí, creo, sí me mandaron el mensaje.
Miguel Romaní. Presente, pastor. Bendiciones, hermano. Sí, pastor. Nicole Abigail Ramos. Pastor, presente. Estaba No, conectada con mi celular, pero se acabó la batería. ya, está bien. Ayer, ya, está bien. Oscar Eladio y la toma. Presente, profesor. Bendiciones. Reina Margarita. Reina Margarita. No se puede conectar aún, profesor. Ya, gracias. Rocío del Pilar. Está presente, ¿no? Presente, pastor. Ok, bendiciones. Tomasa Rivera. Ingresó también, creo que me pidió permiso, Tomás. Ah, pero está siendo grabado, así es que voy a pasar el video y pueden repasar para el examen. Pero el examen todavía les voy a dar mañana, hermanos, ¿ya? Mañana les voy a enviar el link. Claudia Paredes, no, Claudia P.B. Prada. No entra, ¿no? Teodosia Flores. Buenas noches, pastor, presente. Buenas noches, hermano, bendiciones. ¿A alguien no le llamé? Profesor, habla la Victoria, buenas noches, a mí no me ha llamado. ¿Perdón? Victoria Yáñez le habla. Victoria. Victoria Áñez, Sí, ¿siempre has estado en clase o has faltado alguna clase? solo falté 2 nada más, pero Ah, siempre he ya. estado en clase. Ah, ya, Sí, miran, que estaba sin... ahorita acabo de ver que hice esa prueba, Sí, pero pues. siempre estoy en clase, sí. Ya, voy a ponerle unas intermedias acá Dos que... Ya. Ya, ¿alguien más que no le he tomado lista? Laura Parejas, Hilder Soto, Janet Cruz, Iris Victoria, pareja también, y Airo, que ya no están viniendo. Bien, bien, hermano, ya acabamos entonces este curso de Cristología. Está para ampliar algunas más cosas. Les voy a enviar también más PDFs para complementar esto y bueno, vamos a orar entonces para terminar el curso. ¿No? Y disculpen, hermano, por la cámara, no estoy en mi casa, he salido porque no tenía señal de internet, así que tenía que buscar una señal y estoy fuera de casa. Vamos a orar, hermano. Padre Dios, a ti sea toda la gloria, la honra y nuestra alabanza. Queremos que tú, Señor, estés ayudándonos a buscarte, dándonos espíritu, Señor, para buscarte de la manera y la forma en que tú deseas en estos últimos tiempos. Te damos gracias por tu espíritu, por tu salvación que nos has dado, Señor. Gracias por librarnos de esta prueba que va a venir, Señor, sobre el mundo entero. Gracias porque nos has sellado con tu sangre, nos has sellado con tu espíritu para ser librados de esta gran tribulación que va a venir, Señor. Padre Dios, por eso te agradecemos y ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra y que tu evangelio sea predicado a todo este mundo, porque nosotros anhelamos tu venida, Señor, como dice tu palabra. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, y sálvanos, Señor, de este mundo, Padre. Líbranos de este mundo, Señor, de perdición, Padre, y ayúdanos simplemente a ser luz y sal sobre todas las personas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir esa labor, esa función que nos has dado como tus hijos, Señor, y nos halles haciendo las cosas que nos has mandado. Nuevamente, Señor, a ti sea toda la gloria, honor, sabiduría, Señor, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Entonces nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Feliz Navidad Bendiciones, y feliz Año hermano. Nuevo. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. A todos. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga, Bendiciones, hermanos. hermanos. Le voy a mandar este PPT también. Ok, pastor.